Vamos a ir a otro tema. Un informe de Contraloría reveló que 58 beneficiarios con pensiones de gracia cuentan con antecedentes penales. Y junto a esto se conoció también que el presidente Gabriel Boric ya revocó el beneficio a uno de estos individuos, quien mantenía antecedentes por pornografía infantil. Estamos con el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, nos acompaña aquí en el estudio para conversar de este tema. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Sí, gracias, Sebastián. Buenos días. Por acompañarnos. Bueno, diputado, el informe de Contraloría pone más antecedentes sobre la mesa respecto a este tema, que ha sido uno bien complejo para el gobierno desde hace mucho tiempo. ¿Cómo califica usted este episodio? ¿Es un episodio grave desde el punto de vista político? Yo creo que a la luz de toda la información que conocemos, informes de la Contraloría y todo el goteo que ha venido apareciendo, creo que es grave, la verdad. Daña, tengo la impresión, una política pública que además se arrastra de gobierno en gobierno. Sí. Y que debiera beneficiar, porque es una pensión de gracia. Y creo que se pone en cuestión la toma de decisiones, los requisitos. Necesitamos modernizar esta norma, la verdad, a la luz de todos los antecedentes que hemos visto. Creo que es grave. ¿Qué es lo más complejo de los antecedentes que conocimos ayer? O sea, tengo la impresión de que es un contrasentido otorgar pensiones de gracia a personas que tienen, por ejemplo, antecedentes penales, como los que tú recién nombrabas. Creo que esa es una primera cuestión. Lo segundo es que las autoridades debieran tener a la vista la información respectiva de las personas que eventualmente se les puede otorgar este tipo de beneficios. Cuestión que a la luz de los antecedentes está claro que al parecer no existió esa posibilidad. ¿Por qué no es un requisito? Ha dicho el subsecretario Monsalve. O sea, la ley establece ciertos requisitos para acceder a una pensión de gracia, pero ahí no está, entre esos requisitos, tener los antecedentes penales a la vista. Por cierto, y ese fue parte también del debate que tuvimos en la Comisión de Desarrollo Social a propósito de una iniciativa parlamentaria, y tengo la impresión de que es súper necesario poder avanzar en esa materia. Diputado, ahora acá estamos hablando, ¿usted cree, de desprolijidades desde el punto de vista de cómo se lleva adelante el procedimiento o de irregularidades también en la asignación de este beneficio, como plantean desde la oposición? Mira, yo tengo la impresión de que, más allá del juicio político que pueda buscar la oposición en esto, acá lo central es que podamos modernizar la entrega y el otorgamiento de estas pensiones de gracia. Por ejemplo, que recién conversábamos, cómo las autoridades en este caso, porque el expresidente Piñera también otorgó este tipo de pensiones, sí, claro, bajo las mismas reglas, así como lo hizo el presidente Boric. Entonces, lo primero es tener a la vista la información respectiva de estas personas a propósito de los antecedentes penales. ¿Ya? Yo al menos soy de las personas que cree que uno debería establecer una prohibición de la entrega de estas pensiones de gracia a personas que tienen problemas penales. O sea, recién lo comentábamos, homicidios, personas vinculadas al narcotráfico. O sea, yo creo que es gravísimo. Lo segundo es que el presidente también debería tener la facultad para revocar las pensiones de gracia, porque también hemos visto algunos casos de personas que se les otorgó estas pensiones y luego cometieron algún tipo de delito. Entonces, y la Contraloría dice que se puede revocar, ¿no? O sea, que ya por ser una decisión administrativa y discrecional, dice, el presidente podría revocarlo. Bueno, ese es el debate que hubo a propósito del proceso legislativo, de la propia comisión investigadora. Paralelamente, la Contraloría sacó este informe el día de ayer, ¿no es cierto?, que establece lo que tú estás planteando, pero así todo yo creo que es importante que en la legislación esto quede muy claro, para que no existan dos o tres interpretaciones. Diputado, de todas maneras, la discusión respecto a la posibilidad de revocar estas pensiones de gracia abre un flanco dentro del gobierno también, o sea, de las fuerzas de gobierno, porque el Partido Comunista ha sido bien crítico sobre esa idea y han advertido incluso con la posibilidad de llegar a instancias internacionales si es que se avanza en esa línea, revocar una pensión de gracia por eventuales antecedentes penales. ¿Qué le parece a usted eso? Mire, lo primero es que el Partido Comunista y otras fuerzas políticas están en su pleno derecho en recurrir ya sea al Tribunal Constitucional o instancias internacionales. ¿Ya? Eso es parte de su derecho. Ahora, eso no quita que nosotros tengamos la convicción, al menos desde la bancada del Partido Socialista, que tenemos que modernizar el sistema. Y en ese sentido nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo el gobierno en esta materia y lo vamos a respaldar, las iniciativas que va a presentar el gobierno. ¿Ya? Ahora, creo que eso es lo justo.
¿ya? ¿La modernización? Por supuesto, es la modernización. ¿Ya? Yo no comparto recurrir al Tribunal Constitucional ni a otras instancias. Es legítimo derecho de estas fuerzas políticas. Sí. La ministra Toá reconocía que les complicaba en todo caso como gobierno que una fuerza política del gobierno fuera en contra de esta idea que está planteando el gobierno. Por cierto, pero esta no es la única materia en la cual hemos tenido diferencias. También, por ejemplo, en el caso de los indultos. Nosotros también fuimos muy críticos respecto a estas situaciones. Y en eso al menos nosotros no tenemos dos opiniones. Tengo la impresión de que así como se revisó la política de los indultos, también se debe revisar con mucha claridad el otorgamiento de las pensiones de gracia. Creo que la señal que tenemos que dar a la opinión pública en estas materias no debe llevar a ningún tipo, ¿no es cierto?, de dobles lecturas. Solo una. Es inaudito que se le entregue pensiones de gracia a personas que están condenadas por delitos tan graves como los que comentábamos recién. Y por otra parte, creo que el presidente de la República debe tener la facultad de poder revocar estas pensiones, ¿no es cierto? Y tener también a la vista la información, que yo creo que es lo que corresponde. Sí. Ahora, déjeme tomar un argumento de lo que plantean desde el Partido Comunista o desde Frente Amplio también, incluso sobre este punto. Dicen, bueno, la pensión de gracia se entrega atendiendo a que hubo una violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, ¿cierto? Eso es lo que justifica la pensión. Eso no puede estar determinado por el comportamiento de la persona que ha sido víctima de esa violación. O sea, ese es un hecho. Lo que haga, digamos, si es que comete delitos o no, no debería afectar el fundamento por el cual se le entrega la pensión. ¿Qué dice usted respecto a eso? Bueno, eso es una discusión que es filosófica, es de principios, por cierto. Yo, por ejemplo, estoy a favor de que se le otorgue a personas que tienen daños oculares. Y en eso estamos de acuerdo con el gobierno, por cierto. Pero yo tengo la impresión... Por la magnitud del daño, digamos. Por supuesto, porque estamos hablando de ese tipo de afectaciones. En el caso puntual de los casos que estamos revisando el día de hoy, que tiene que ver precisamente con la violación, ¿no es cierto?, de derechos humanos y la afectación, ¿no es cierto?, de esos derechos a determinadas personas en un contexto determinado. Pero es distinto cuando uno mira la política en general de las pensiones de gracia, que en algunos casos, y la mayoría, es reconocer, por ejemplo, algún tipo de servicio comunitario que se prestó en algún momento, por ejemplo, o como bien tú planteas, cuando el Estado afecta, ¿no es cierto?, situaciones de salud de determinadas personas, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del norte de Chile con las bombas antipersonales, que personas que se vieron afectadas, ¿no es cierto?, y quedaron discapacitadas. Entonces, hay casos y casos, ¿ya? Pero yo tengo la impresión de que es todo un contrasentido otorgar una pensión de gracia a una persona, ya sea que tenga una condena por violación, lo que recién comentábamos, homicidios, ¿no es cierto?, por ejemplo, que son hechos gravísimos. ¿Ya? Yo creo que la señal que hay que dar a la opinión pública en estas materias es muy clara, muy taxativa, y en eso al menos los socialistas tenemos una opinión que hemos conversado, y la verdad es que estamos alineados en esta materia con el gobierno. Ahora, esas señales que son importantes aparecen en dos líneas. O sea, vienen señales en el sentido que usted plantea, ¿no?, en la necesidad de ser claro y taxativo respecto a la comisión de delitos, y otra señal del Partido Comunista y del Frente Amplio que por lo menos es más ambigua sobre el punto. Por cierto, pero cada uno tiene que hacerse cargo de cuál es la política que le interesa implementar en el país en el futuro. Nosotros tenemos una vocación de ir construyendo mayorías, la verdad, sobre estas materias. No queremos caer en la trinchera política que ha caído muchas veces tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio sobre estas materias, y así como también lo ha hecho la oposición, ¿ya?, negándole la sal y el agua al gobierno en todas las materias. Por ejemplo, cuando el gobierno presentó las indicaciones para modernizar el sistema de otorgamiento de estas pensiones, la derecha se opuso en la práctica y en los hechos en la comisión a revisar las indicaciones del propio gobierno que iban en estas materias. Por ejemplo, en que el presidente tuviera la posibilidad de revocar estas pensiones, que se tuvieran a bien la información respecto a los antecedentes penales de los posibles beneficiarios. O sea, la derecha se ha opuesto también sobre estas materias porque le interesaba poder imponer su propia mirada. Basta ver las recomendaciones, por ejemplo, del informe de la Comisión Investigadora del día de ayer, que negaba el otorgamiento de pensiones de gracia a personas, por ejemplo, víctimas de dramas oculares, por ejemplo. ¿Ya? O sea, yo creo que hay un extremo que no quiere conversar con el otro extremo, y tengo la impresión de que la tarea del gobierno es poder unificar las visiones y poder tener una legislación que sea
moderna y que permita, en definitiva, otorgar estas pensiones de gracia sobre la base de requisitos claros. Diputado, ¿qué rol le cabe aquí al INDH en esto? O sea, el informe también ayer revela que hubo ciertas desprolijidades porque, por ejemplo, en algunos casos, a lo menos 10, no se adjuntaron los certificados médicos correspondientes, había letra ilegible, había incluso antecedentes médicos previos a octubre de 2019. Bueno, si uno pudiera hacer un llamado al INDH, es que precisamente pueda elevar el tipo de gestión que realiza. Porque para no verse involucrado en este tipo de problemas. Entonces, bueno, también la verdad es un llamado de atención a que si cumplen un rol concreto que está en la glosa número 15, si no me equivoco, de la ley de presupuesto, ellos precisamente cumplen a cabalidad con esas gestiones. Porque la verdad que es inaudito que se entreguen informes de salud previo al 2019, letras ilegibles, daña, creo yo, una política que debiera apuntar precisamente a lo que conversábamos recién. Ahora, lo que queda planteado después de esas dudas que deja el informe de Contraloría, y así lo recogen desde algunos sectores de la oposición, es que aquí puede haber habido un abuso derechamente en la asignación de las pensiones de gracia, o que pudo haber habido de alguna manera un cierto mal uso de una herramienta que busca reparar daño con otros objetivos de carácter político. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento, esa interpretación que se hace del informe? Sí, bueno, yo creo que es una opinión también algo mañosa de un sector político del país que en esta materia y en otras pretende generar un problema al gobierno, la verdad. Yo esperaría que el gobierno tenga la capacidad, porque además tiene un plazo a propósito del informe de la Contraloría para poder responder y pueda unificar la información. Y si efectivamente existen situaciones como las que usted plantea, bueno, me imagino que en ese momento el gobierno deberá tomar las medidas del caso. Y revocar aquellas que correspondan a las pensiones. Por cierto, yo tengo la impresión de que en eso tiene que seguir trabajando. Bueno, el presidente se comprometió a revocar todas aquellas pensiones que tienen problemas concretos, que son evidentes, ¿no es cierto? Y en ese sentido va a contar con el respaldo de la bancada del Partido Socialista. Diputado, ¿y cómo cree que este caso, el de las pensiones de gracia, el tema de los indultos, que en algún momento a cierre del año pasado también reflotó, cómo cree usted que van afectando la agenda en materia de seguridad del gobierno también, el mensaje que el gobierno está tratando de dar en este tema, porque se empiezan a cruzar las dos cosas de alguna forma? Por lo mismo, yo tengo la impresión de que en estas materias hay que ser muy claro. O sea, a los delincuentes hay que ponerles una muralla, que hay un combate concreto al crimen organizado, y eso es evidente cuando uno revisa, por ejemplo, en materia presupuestaria, todo los recursos que se han traspasado Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las facultades también que le hemos otorgado también a la persecución de los delitos, en este caso a las policías, o por ejemplo la modernización del rol que le cabe cumplir al Ministerio Público. Yo creo que el gobierno en esto ha sido muy claro, ha tenido una agenda muy agresiva, muy fuerte. Por cierto que a ratos se ve insuficiente a propósito de los fenómenos delictuales que estamos viviendo, pero vamos a seguir respaldándola y colaborando, poniendo énfasis en los temas de prevención de los delitos, el tema del control de armas. Pienso en mi distrito, el sector sur de Santiago, que tiene una tasa de homicidios que es muy compleja, pero tenemos que trabajar fuerte para que eso no siga ocurriendo. Y tengo la impresión de que estos temas, tanto indultos como los problemas de pensiones de gracia, yo la verdad que uno quisiera que no enturbien, ¿no es cierto?, el trabajo en estas materias. Ya por eso creo que es tan importante que el gobierno pueda actuar con más rapidez, con más velocidad, para poder zanjar y poder cerrar este tema definitivamente. Bien, diputado Melo, gracias por haber venido al estudio. Muy amable. Sí, gracias Sebastián por la invitación.